Buenos días, chicos. Hoy día voy a hacer este ejercicio de la PC1 de AC2. Nos piden pide voltaje y la resistencia de un ohmio, que es y es importante porque al final debemos de hallar en la resistencia. Nos pide ahí ecuaciones iniciales, con característica, tipo de respuesta natural, expresión general, es decir, nos piden hallar más el X forzado o también se conoce como el X infinito, y nos piden hallar los parámetros de A1 y A2. Eh, bueno, aquí a la vista se ve que hay tres parejas que son de ohmios, ya, y se ve que solamente hay dos, o sea, está en paralelo la corriente y la resistencia. Por lo que antes de empezar se puede hacer con conversión de voltaje. Bueno, de conversión de corriente a voltaje. A ver, no le voy a explicar más a detalle. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno. Eh, aquí está. Ya, bueno, como mencioné, vamos allá primero la transformación de fuentes, no me acuerdo el nombre, de estos dos. ¿Ya? ¿Cómo sabemos cuando la corriente está acá en paralelo con una resistencia, solamente en paralelo con la resistencia, que hay más cosas, ¿no? Lo que se puede hacer es en dirección a la que está la corriente, que se coloca más y menos, y la resistencia en serie. ¿Ya, chicos? Y ya, bueno, aquí el voltaje sería corriente por resistencia, y acá se quedaría la resistencia. Como en este caso. En este caso hemos establecido la formación de fuentes, hemos puesto los 4 ohms que están acá, hemos puesto arriba para que esté en serie, y hemos multiplicado 1.5 por 4, que son 6 voltios. Acá, como vemos, 4 y el de 8 ohms están en serie. Como están en serie, se suma. Y quedaría como 12 ohms y ya pasaríamos a este circuito. Entonces, como vemos, no se podría hacer en paralelo los 12 ohms y 6 ohms porque tenemos más circuito pegado al costado del 6 ohms. Solamente que no lo he puesto para que no se vea muy largo. Bueno, a ver, vamos a borrar esto. Poner más espacio. Ya. Ahora lo que hemos hecho es igual transformación de fuentes, pero le hemos transformado de una fuente de voltaje a una fuente de corriente. Para esto la corriente tiene que estar en paralelo. ¿Y cómo se halla la corriente? La corriente se halla voltaje entre resistencia, ¿no? Todo esto es por la ley de Ohm, no se olviden de el BIR. BIR, y acá colocan igual. No se acuerdan para la ley de Ohm. Bueno, nos quedaríamos que si medimos 6 voltios entre la resistencia, nos sale 0.5 amperios y la resistencia en paralelo. Y después, como las dos resistencias están en paralelo, nos sale que esa otra resistencia nos da 4 ohmios. Bueno, y para adecuar el circuito, ya que tendríamos, si nos quedamos con este circuito que es de corriente, nos puede convenir y a la vez nos puede perjudicar, porque todos los demás circuitos, es decir, el inductor, el capacitor, el inductor y la resistencia están en serie. Entonces, por lo que si estuviera en paralelo, nos convendría la corriente. Pero como están en serie, nos conviene que todo mejor esté en serie. Por eso transformamos de fuente de corriente a fuente de voltaje otra vez, quedando nuestro circuito, ¿no? Ya. Ahora, en este momento, recién podemos, después de haber hecho el análisis, podemos hacer lo que es las condiciones iniciales, el C.E, lo que nos pide. Primero, en lo que es
T sub 0 menos o T menor que 0, en donde vemos que el circuito va a estar abierto el circuito, y por el capacitor también va a ser circuito abierto. ¿Ya? Aquí nos piden el voltaje en la resistencia, no olvidar. ¿Ya? Entonces, tenemos que el voltaje de son 2 voltios y la corriente es 0. Por ende, el voltaje de la resistencia también va a ser 0 voltios. Porque recordemos que el voltaje de resistencia es la resistencia, que es 1 ohms, por la corriente que está circulando. Como la corriente es 0, también va a ser 0 voltios. Aquí le he puesto más que todo para que sepan que el voltaje corre por aquí, ¿no? Bueno, borramos para no confundirnos. Ya. Ahora pasamos a lo que es el T sub 0 más. ¿Ya? T sub 0 más, al hacer la conversión, perdón, todo se vuelve en serie. Ya, como todo se vuelve en serie, recordemos que, a ver, vamos a terminar para explicar mejor. A ver, eliminamos. Ya. No vamos al circuito del comienzo, no tenemos un inductor en serie con otro inductor. Recordemos que cuando tenemos dos inductores en serie, estos se suman. Es decir, como tenemos 0.125 y 0.125, se sumaría. Quedaría 0.250. Cuando se suma un capacitor, a diferencia del inductor, los capacitores se suman cuando estos están en paralelo. Ahí recién se suma. En cambio, el inductor, cuando están en serie, se suma. Ya, explicando esto, por esa razón se coloca acá 0.250. Y después, bueno, el capacitor, y nos pide el voltaje de la resistencia. Primero, como el video anterior, hay que modelar el circuito con una malla. Nosotros lo hemos puesto con una malla. Pueden usar el método que a ustedes más les convenga, que más les convenga. Puede ser el de nodos, puede ser ley de Kirchhoff, bueno, de ley de corriente de Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff, que a ustedes se les sea más sencillo. A mí sí me hace más sentido para este circuito el de malla, porque es un circuito en serie. Bueno, igualamos que 2 voltios es igual a la resistencia por, o sea, sumar las dos resistencias por la corriente, el voltaje que cae en el inductor, que es 0.150 por la libra de la corriente, y el voltaje del capacitor, 1 sobre C. Ahora, ¿por qué no colocamos B sub L o B sub C? Porque en este caso no nos pide hallar el voltaje de C o voltaje de L. Entonces, como nos pide el voltaje de la resistencia, nosotros podemos hallar lo que es I de T, y después de esto transformarlo a voltios, ¿no? ¿Y cómo se transforma el voltios? Tomando I por R. Y como R que tenemos que es 1 ohm, entonces se puede decir que el voltaje y la corriente que circula en la resistencia va a ser la misma, pues, ¿no? Bueno, haciendo este análisis, por eso nos conviene utilizar IET y también por ende la malla. Bueno, tenemos que tenemos este modelo, y luego toda la corriente lo multiplicamos por toda la corriente lo cambiamos por la derivada de la corriente, es decir, todo lo derivamos por la corriente. Entonces, como el 2 voltios no tienen una corriente y sabemos que la corriente que no depende va a ser 0. En este caso 5 depende, 5 derivada de la corriente. El inductor pues
sería 0.25 por la segunda derivada de la corriente. Y acá, ¿por qué la hemos puesto por la derivada? Para que sepan, porque es mejor sacar la integral. La integral no nos va a ayudar en nada y nos va a dificultar más las cosas. Entonces, ¿cómo sacamos a la integral? Lo sacamos derivándola para que se le elimine. Bueno, entonces como acá te dice la integral de la corriente, hacemos la derivada de la corriente. Entonces se eliminaría y quedaría 1 sobre c, que es 1 entre 0.04. Vamos a eliminar para que no sea mejor. Bueno, habiendo explicado esto, pasamos con el siguiente. A ver, acá se ve, creo. Sí, acá se ve. Ya, acá se ve mejor. Aquí tenemos una EDO. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque tenemos la segunda derivada de la corriente y la primera derivada de la corriente. Entonces tenemos solamente cuestión de modelar para que eso no se juegue mejor, colocando primero la segunda derivada de la corriente, que es igual a 5 por la primera derivada de la corriente más 1 entre 0.04. A nosotros nos piden la EDO, entonces deben hacer la EDO. Luego también nos piden la ecuación característica. La EDO y la ecuación característica siempre van a ir de la mano, porque siempre van a ser muy sencillas de hallar si es que ya tienes el otro. Solamente, es decir, se tiene que cambiar por la plaza, es decir, por la S. Entonces sería 0.25 por S al cuadrado más 5 por S más 25, es decir, esta es la ecuación característica. Y luego tenemos que sacar las raíces. Como se nos complica con el 0.25, tenemos que multiplicar este 0.25 por un número para que llegue a 1. Entonces, por esa razón lo multiplicamos por 4, porque 0.25 por 4 da 1. Por 4 todo, pues no, por 4 esto, por 4 el 5 y por 4 el 25. Entonces nos da que S sería S más 10 al cuadrado, pues no. No sería S al cuadrado. Sería, bueno, por S más 10, ¿no? Acá. Ya. Después, bueno, aquí nos damos cuenta ya a priori que el S1 y el S2 va a ser menos 10. Entonces a priori ya nos damos cuenta que es una respuesta críticamente amortiguada. Pero es mejor comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Como es un circuito en serie, colocamos el alfa es igual a R entre 2L, que nos da que es un valor de 10. Ahora el omega sub 0 también nos da un valor de 10 y ahí confirmamos que es una respuesta críticamente amortiguada. Ahora hallamos el IET. El IET que por fórmula tenemos que la respuesta de críticamente amortiguada nos da este IET, ¿no? Que es A1 más A2 de T por E a la S de T. Bueno, S de T o puede ser también menos alfa. ¿Ya? Es cualquiera de los dos, si lo ven. Así va a decir lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso sería menos S, que es menos 10 de T. Y acá sería E menos el alfa. El alfa es 10, sería menos 10. ¿Ya? En algunos libros está como S, en un libro está como el alfa. Lo calcamos acá otra vez, que S1 y S2 es menos 10. Para esto nos piden una respuesta completa. Es decir, que tenemos que hallar el X forzado, ¿ya? El tiempo con el forzado,
o mayormente también se conoce como I infinito. Bueno, bajamos al anterior y aquí lo he hallado en el T infinito. Bueno, el voltaje infinito recordemos que el T infinito se va a evaluar en T0 más, es decir, el mismo circuito, pero en este caso inductor se hace cortocircuito y capacitor se hace un circuito abierto. Es decir, bueno, el voltaje es de 2 voltios, la corriente es 0 voltios, porque la corriente es el de 0, porque es un circuito abierto. Es decir, que la corriente en la resistencia también va a ser 0 y el voltaje en la resistencia, por ende, va a ser 0. Es decir, que nuestra respuesta forzada, o el K, o el XF, como quieran llamarlo, va a ser 0 en los dos casos, ya sea cuando es corriente, cuando es voltaje. Bueno, siguiente, ya. Sigamos, continuamos entonces. A ver, borramos esto. Ya. Bueno, acá nos piden hallar el A1 y el A2, ¿no? Entonces, primero, como ya tenemos el S o el alfa, en este caso lo que nos faltaría hacer es hallar A1 y A2. Primero tenemos que hallar que es I sub 0. Entonces, cuando es I sub 0 es decir que T se vuelve 0. Entonces, bueno, como E10, el exponencial de menos 10t se multiplica a los dos, ¿ya? Cuando es 0 se elimina y como tiene A2t se elimina. Por eso queda como I en el tiempo 0 es igual a A1. En otros casos, ya también nos dicen que coloquemos la respuesta de K. ¿Ya? En unos libros también. Pero como en este caso la respuesta acá es de 0, entonces la obviamos. Bueno, continuamos y tenemos que, nos da que 0 es igual a 1. Bueno, continuamos con la derivada de la corriente. Para hallar la derivada de la corriente, bueno, en nuestro PPT nos dicen que es, al derivar todo, nos dicen que es SA1 más A2. ¿Cómo tenemos esto? Es, al momento de derivar todo, tenemos que el exponencial de menos 10t va a ser que A2 menos 10A1 menos 10A2t. Y luego al derivarla al 0 se elimina y se elimina esto. ¿Ya? Por eso nos queda así. ¿Ya? Y sabemos que LS en nuestro caso es menos 10. Por esa razón también acá lo cambiamos. Entonces ahora nos falta ya la derivada de la corriente cuando en el instante es 0. Pasamos al anterior. Aquí se encuentra. Ya, ahora vamos a ver si se puede eliminar. Creo que no. A ver. Ya, borrador. Ya. Bueno, cuando es derivada de la corriente en un instante 0, vamos a tomar esta corriente. No, bueno, esta ecuación. Ya. Nos dicen que es un instante 0. Acá un instante 0. Y aquí también es un instante 0. Nos queda que es 2 voltios es igual a 5 cuando I es 0. 0. Se elimina. Si nos dieran voltaje, como nos piden voltaje de R, también acá sería 0 voltios. Ya ve, como no hay ninguna ecuación de voltaje, solamente corriente, ya. Si nos pidiera, bueno, vamos al siguiente mejor, después lo explico. Como nos piden la corriente, ya nosotros sabemos que el integral de 0 de t es igual a 0. ¿Ya?
Entonces por eso esto también se elimina. Quedando nomás 2 voltios es igual a el inductor, que es 0.25 por la derivada de la corriente cuando el 0 sobre la derivada del tiempo, ¿no? de t. Y por eso nos da la derivada de la corriente, nos da que es 8. Ya, pero solamente cambiamos, bueno, le bajamos el número, sería menos 10 a 1 más a 2. ¿Ya? Y ahí simulamos bueno, para que no se olviden, este sería 2. Y el 1 sería el que vimos que es 0 es igual a 1. Sería 1. Lo vamos a hacer en la calculadora o prácticamente acá con cálculo, que no es la gran cosa. Tenemos que A1 es 0, entonces este se elimina y quedaría como A2 es igual a 8. Bueno, ahora tenemos que modelar como es una respuesta críticamente amortiguada, que vendría a ser IT es el 0 que es A1 más 8 que es A2 por T por la exponencial de E a la menos 10T. Pero no nos piden la corriente, nos piden el voltaje. El voltaje en la resistencia sabemos que es I por R. Entonces, como es I por R, el R es 1, bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Que el IET, que es 8T por la exponencial de E a la menos 10T. Esta sería la respuesta natural. Y la respuesta completa sería, como mencioné, más el K o más el X infinito o más el X forzado. Cualquiera de estos tres nombres los he visto que hay en los libros y en los PDFs del profesor. ¿Cómo también podemos comprobar que es 0? Llevando al B sub 0. No, B de R sub 0. Este vendría a ser 8T a la menos 10T. Y acá, como T es 0, se elimina 0. Y esto se puede comprobar en el instante cuando antes es, bueno, acá, en el T0 menos. Entonces, el voltaje que pasa aquí en la resistencia, el voltaje en la resistencia va a ser 0 voltios, ¿no? Porque es la corriente por la resistencia. Bueno, entonces la explicación, creo que ya hemos visto todo, hemos respondido todas las preguntas. Vamos a borrar. Hemos respondido el CSI, hemos respondido la ley de la ecuación general, respuesta natural, que es la críticamente amortiguada, la expresión general, bueno, que es este es más el K y este es sin el K, ¿no? Esta es la respuesta sin el K. La tercera es la respuesta sin K, la cuarta es con el K y los parámetros de A1 y A2. Bueno, listo. Muchas gracias.